es un mandato de la Constitución Política del Estado. Podemos estar de acuerdo o no, pero la Constitución nos señala que la única manera en la que puedan ser sustituidos los 26 magistrados y consejeros es con la preselección por 2/3 de votos de la Asamblea Legislativa y el voto del pueblo boliviano. Este es el principio. Y como gobierno lo hemos sostenido permanentemente. No vamos a emitir un decreto, no hemos emitido el decreto. No puede haber ni leyes cortas ni otra modalidad que represente una vulneración de nuestra Constitución. La Constitución se la respeta y el gobierno ha jurado respetarla en todo momento. Si me permite señalar las razones por las cuales no se han realizado las elecciones judiciales hasta la fecha. Vean ustedes, el mes de marzo de 2023, se inicia este camino tortuoso para la situación en la que nos encontramos en este momento. Y este camino marca un problema de fondo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional no quiere respetar la Constitución y a través de sus comisiones mixtas de Constitución, de Justicia Plural, permanentemente ha estado emitiendo reglamentos y determinaciones que son contrarios a la Constitución. Y quien actúa contra la Constitución definitivamente no puede esperar que sus decisiones queden en carácter definitivo. Va a haber una institucionalidad pública que va a hacer respetar la Constitución. Les decía y me refería a este primer reglamento. Este primer reglamento tiene una característica que vulnera la libertad de expresión, que vulnera el derecho a ser elegido de las diferentes autoridades que actualmente conforman la justicia boliviana en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de la Magistratura y el Agroambiental. ¿Por qué decimos que viola la libertad de expresión y por qué lo ha expresado en ese sentido la declaración y el amparo constitucional presentado en el Beni, que es el primer hito? Porque una de las causales para excluir a los candidatos era que los candidatos a estas altas investiduras hubieran emitido una opinión política, que hubieran hablado con ustedes, con los medios de comunicación y hubieran emitido un criterio político. Ven ustedes que eso es claramente inconstitucional. Todos los bolivianos tenemos derecho de hablar con los medios de comunicación, de expresar, de comunicar, de reflejar nuestras ideas. Yo no esperaría que quienes van a ser magistrados y consejeros lo hagan habitualmente, que el país conozca lo que opinan sobre diferentes temáticas de la justicia, de los derechos humanos y del debido proceso. No es causal para excluir a uno de los abogados que tiene el país el haber hablado con la prensa. Eso no es admisible. Pero tampoco es admisible que no se respete la Constitución. La Constitución garantiza la libertad de expresión y además señala con expresa y meridiana claridad que quien es en este momento, y voy a poner ejemplos concretos, magistrado en el Tribunal Supremo, puede ser candidato al Tribunal Constitucional, al Consejo o al Agroambiental, pero nunca más en su vida va a poder volver al Tribunal Supremo de Justicia. Quien es magistrado el día de hoy en el Tribunal Constitucional no puede volver al Tribunal Constitucional, pero puede postular para otro cargo, para otro de las 3 altas cortes que tiene el país. Entonces, ahí se juega un principio jurídico constitucional de relevancia, la reelección en Bolivia. Y lo que hicieron en la Asamblea Legislativa es prohibir que los actuales 26 consejeros y magistrados puedan ir a la reelección, con lo cual abrieron la caja de Pandora que en este momento se está discutiendo en el país. La institución de la reelección entró en el debate jurídico. Ese es el tema de fondo. En marzo del 2023 se han tocado, por decisión de la Asamblea Legislativa, 2 elementos constitucionales que han sido declarados por una sentencia de amparo constitucional inaplicables en el país. No se le puede prohibir a los abogados que quieren llegar a las altas cortes a hablar con ustedes, a hablar con la prensa. Eso no está permitido. Se expulsó del ordenamiento jurídico esa determinación del reglamento y también se expulsó del ordenamiento jurídico que pueda prohibirse la posibilidad de un magistrado que está en un tribunal de ir a otro tribunal. Ese es el primer debate, marzo del 2023. Primera declaración, primera actuación de la justicia boliviana en una sala constitucional en el Beni que otorga la tutela
y suspende la elección judicial. No es el gobierno nacional, no es el ejecutivo, es una persona que permanentemente señalan que ha trabajado en este ministerio. No la ha contratado el ministro de Justicia, es una persona que ha trabajado con el ministro Coimbra en la gestión de Yanine Áñez, y que si ha permanecido un tiempo cuando yo soy ministro de Justicia es porque nació su hijo. Y ustedes conocen que tenemos inamovilidad cuando nace un niño de 1 año. El tiempo que él se queda bajo mi persona como ministro de Justicia es un tiempo que yo tengo que respetar porque él había sido padre. El que ha presentado el amparo constitucional, por lo tanto, no es una persona que haya sido designada por el actual ministro de Justicia, sino por el ministro Coimbra. Eso es una anécdota y es una de las tantas mentiras que han estado refiriendo. Lo esencial es que en marzo se aprueba un reglamento con declaraciones inconstitucionales y el sistema, el Estado, la institucionalidad corrige ese elemento. Abril del 2023. ¿Qué pasa en abril del 2023? No el ministro de Justicia, no un diputado o un senador del movimiento al socialismo, el diputado Leonardo Ayala presenta contra el segundo reglamento una acción de inconstitucionalidad abstracta, demandando algo que también señala la Constitución y que se insiste en desconocer de parte de algunos diputados y senadores. Todo el proceso de preselección de magistrados y consejeros debe realizarse por 2/3 de votos. Y la Constitución lo dice con meridiana claridad. La preselección de consejeros, de magistrados, debe realizarse por 2/3 de votos. No hay ninguna ciencia en entender ese principio, pero el primer reglamento lo desconocía y el segundo reglamento lo desconocía. Entonces, ¿quién es responsable de que la acción del diputado jefe de la bancada de Creemos, Leonardo Ayala, tenga éxito? El ministro de Justicia, el Tribunal Constitucional. La frase popular, el cojo le echa la culpa al empedrado. Ha sido acá la Asamblea Legislativa que ha insistido en aprobar un reglamento de preselección sin respetar los 2/3 de votos. Si ellos al principio, en marzo, respetaban la libertad de expresión, si luego respetaban los 2/3, no estaríamos en este problema. Son ellos los que insisten en aprobar un reglamento sin 2/3 de votos de aprobación y por eso se emite una sentencia constitucional que deja sin efecto ese segundo reglamento y ordena que la Asamblea apruebe todo el proceso de preselección por 2/3 de votos. Nuevamente, insistimos desde la Cámara de Senadores, insiste la Cámara de Senadores en continuar este camino de vulneración a nuestra Constitución. ¿Y qué es lo que hace la Asamblea Legislativa? El famoso proyecto de ley número 144. En agosto del 2023, después de ya haber emitido nuestro Tribunal Constitucional la sentencia constitucional número 060, que dispone que la preselección sea por 2/3, se aprueba en el Senado por 2/3 un proyecto de ley, el proyecto de ley 144, en el cual nuevamente vuelven a incurrir en una serie de inconstitucionalidades manifiestas. Porque ahí, recuerden la fecha, agosto del 2023, ya los tiempos se estaban agotando y los vocales del Tribunal Electoral ya le decían a la Asamblea Legislativa que ya faltaba muy poco tiempo para llegar al 31 de diciembre. Y acortan plazos y eliminan condiciones y deciden que ya no va a haber examen, deciden que ya no va a haber entrevistas y empiezan a plantearle al país inclusive posibilidades tan curiosas como sortear a los que van a ser magistrados o consejeros. Entran en una situación que no puede permitir un Estado de Derecho, que no puede permitirse en el ámbito de la Constitución. Y ese proyecto de ley 144, el diputado Jáuregui, Comisión de Constitución, lo remite en consulta al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Gobierno y al órgano judicial. ¿Por qué? Porque estaban planteando nuestros asambleístas que se cierren los tribunales de justicia, que no haya justicia para el pueblo boliviano, que todo el tiempo de este debate entre políticos, el país cierre las puertas de la administración de justicia. Y eso es inadmisible. No se puede suspender plazos en la justicia. Las familias que tienen que ver dónde viven, las parejas que se están divorciando, los hijos que tienen que resolver situaciones tan graves como la comisión de un delito, no pueden esperar los tiempos de los políticos.
Es inadmisible que se cierren los tribunales, no pueden cerrarse los tribunales. Y esa es la consulta que hace Ricardo Torres como presidente del Tribunal Supremo. ¿Vamos a entregar la administración de justicia a nuestros subalternos? ¿Vamos a dejar que la justicia quede congelada, suspendida, que no haya justicia para el pueblo boliviano? Y el Tribunal Constitucional le responde en la Declaración Constitucional 49/2023 que eso es inadmisible, que eso no se puede dar en un Estado de Derecho, que no podemos congelar los plazos, que no podemos suspender los plazos y que la justicia debe continuar. Y ese momento, ese último momento que ya se da en diciembre del año pasado, nos marca un convencimiento a toda la clase política de que la única solución, la única salida a este problema es el diálogo genuino, el diálogo real, el respeto a la Constitución. Son 4 momentos en los cuales se vulnera la Constitución, se vulnera la libertad de expresión, se vulnera la posibilidad que tenemos los bolivianos de un Estado de Derecho constitucional. No son decisiones del ministro de Justicia, de las autoridades de Sucre, son decisiones que toman en la Asamblea Legislativa, son caprichos, son decisiones contrarias a la Constitución las que motivan a que la institucionalidad pública pueda tomar decisiones que corrijan la arbitrariedad. Ese es el estado de las cosas. El estado de las cosas no es que exista un sabotaje a las elecciones judiciales o se quiera impedir el trabajo de la Asamblea Legislativa. Lo que se quiere es el respeto a la Constitución. Si la Asamblea desde el 23 de abril, si la Asamblea desde el inicio de la gestión anterior hubiera actuado en consecuencia y el respeto a nuestra Constitución, ningún recurso hubiera progresado. Si no quisieran violar la libertad de expresión, si no quisieran regular materia que no es de su competencia, ninguna de las acciones que han llegado al Tribunal Constitucional hubieran tenido éxito. Si los diputados pensaran en el país y pensaran que no se puede interferir la labor de la justicia, que no se puede congelar la justicia, no tendríamos la situación que tenemos el día de hoy. Y ahora, nuevamente, a partir de la Declaración Constitucional 49/2023, no ha habido una reflexión, no ha habido un proceso de responderle al pueblo boliviano y lograr que la Constitución rija. Lo que ha habido, y es lo que ustedes están informándole al país, es juicios penales, movilización en las calles de Sucre, respuestas que no tienen que ver con la Constitución y con un Estado de Derecho, respuestas que van en contra de lo que determina nuestra Constitución política del Estado. Y ahí quiero referirme al segundo elemento. ¿Qué es una sentencia constitucional? ¿Qué es el Tribunal Constitucional de Bolivia? Y acá yo de verdad lamento que los políticos bolivianos y ex autoridades y autoridades no hayan tenido el cuidado de revisar el artículo 203 de nuestra Constitución. Permítame leerlo. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Esto es lo que dice nuestra Constitución sobre lo que dice y habla el Tribunal Constitucional. Las decisiones son vinculantes, son de cumplimiento obligatorio y contra una sentencia no cabe ningún recurso. Son la última palabra. Son la última palabra no solo en Bolivia, son la última palabra en el mundo. Todos los países tienen claro que quien, disculpen la analogía, quien apaga la luz en un estado es el Tribunal Constitucional. Es la última palabra. Las altas cortes, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, en los modelos que no tienen Tribunal Constitucional, son los que pueden tener la capacidad de resolver los conflictos, no por la fuerza, no por la violencia, sino por las ideas que tiene el constituyente y la Constitución en un país. Y hay ejemplos claros de cómo la justicia en las altas cortes puede parar políticas públicas. En el caso argentino, el Tribunal Laboral, la máxima instancia, ha suspendido las medidas impuestas por Milei. En Israel, en un proceso de conflicto bélico, el Tribunal Supremo de ese país, la Corte Suprema, ha suspendido la reforma que planteaba su primer ministro. Hay decisiones que marcan tendencia en este momento en el mundo que nos muestran que la labor de los jueces en un Estado constitucional resulta ser la última palabra.
Y decir que la última palabra es la sentencia implica que ninguna otra acción puede llevarse adelante si no tenemos el respeto a la Constitución. Y como gobierno no vamos a entrar a hacer juicios de valor como lo están haciendo otras personas al Tribunal Constitucional o sus sentencias, porque no podemos hacerlo. Porque el 203 nos dice que estas decisiones y estas sentencias son vinculantes de cumplimiento obligatorio y no cabe recurso alguno contra ellas. Esto es lo que dice esta Constitución que hemos jurado respetar todos los bolivianos. Y cuando empiezan a generarse situaciones y posibilidades que se han planteado en todo momento en este tiempo que le han generado incertidumbre al país, es muy importante, es muy necesario que nosotros analicemos, y podemos ver el criterio anterior, algunos temas que me parece importante referirnos como gobierno nacional. Hay una declaración constitucional, la 60-2023, que ha declarado inconstitucional el reglamento y por conexitud la ley 1553. ¿Qué ha determinado esa sentencia constitucional? Permítame referir muy puntualmente ese tema. Que los bolivianos, si queremos elecciones judiciales y reforma judicial, dialoguemos, que hablemos. ¿Qué significa el criterio de los 2/3 en las palabras de la Constitución? Un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo que haga que no impongamos nuestras visiones, que no sean una elección judicial de acuerdo al oficialismo, de acuerdo a la oposición. La única manera que señala nuestra Constitución de lograr la reforma judicial y la elección de esas 26 altas autoridades y lograr vivir los valores de la Constitución es con un gran acuerdo nacional para la justicia. Ese es el mandato de la Constitución. Cuando la Constitución habla de 2/3, no está hablando de una utopía, no está hablando de una idea abstracta, está diciendo acuerden, negocien, conversen, hablen, decidan el mejor modelo para garantizar que esas personas que van a ocupar las altas cortes de Bolivia sean preseleccionadas entre los mejores abogados y decidan por 2/3. Mientras no exista ese convencimiento en la Asamblea Legislativa que la única manera de resolver este problema es con un gran acuerdo nacional, las elecciones judiciales van a dejar de ser un punto de encuentro para la reforma a ser un gran obstáculo para lo que tenemos que entender los bolivianos, que va a cambiar nuestra realidad, una justicia nueva, una justicia en el marco de nuestra Constitución. Lamentablemente, en las 2 elecciones anteriores de las cuales yo he sido candidato, no teníamos esas condiciones. Lo he dicho acá. Existía una sola persona que podía decidir por 2/3 de votos la manera en la que se escogían quiénes iban a ser candidatos para que el pueblo boliviano elija altas autoridades de la justicia. Y ustedes lo han vivido. 2 procesos con voto nulo, con voto y ciudadanos molestos para ir a elegir a sus altas autoridades de la justicia. Y este era el momento histórico, fundamental para que los 2/3 nos hagan volver a creer en la justicia, en la posibilidad de que tengamos tribunales y 26 autoridades idóneas, independientes, imparciales, que garanticen los valores de la justicia. Y eso es lo que no nos quiere dejar, no nos permite llegar a concretar la Asamblea Legislativa. Es necesario que la Asamblea Legislativa reflexione y vuelva a estos principios de la Constitución. No vamos a emitir decretos supremos, no vamos a ir nunca en contra de la Constitución. Como gobierno estamos comprometidos a que esta sentencia constitucional y el proceso de elección por 2/3 se dé lo más pronto posible. Resalto las palabras de Jerjes Mercado, el jefe de nuestra bancada, que ha propuesto ya un proyecto de ley. Resalto las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, que dice que lo mejor y lo más importante es que tengamos elecciones judiciales, que todos estamos de acuerdo con que haya elecciones judiciales. Resalto las palabras del presidente Arce, que ha señalado con precisión que necesitamos elecciones judiciales en el país y que las elecciones judiciales son el único camino posible para lograr que las autoridades de Sucre, las 26 altas autoridades, sean reemplazadas en nuestro país. Y muy puntualmente, permítame referirme a la Declaración Constitucional 49-2023 sobre el proyecto de ley 144. Esa declaración está amparada, aunque no nos guste, por la Constitución. ¿Y eso qué representa? Que en tanto no sean elegidos por preselección de 2/3 y voto popular, nadie puede ocupar esas 26 altas investiduras de la justicia boliviana.
no porque sean personas afines a este gobierno, no porque creamos que tienen que quedarse y prorrogarse, por mandato de la Constitución. La Constitución dice que esa sentencia constitucional, esa declaración 49-2023, es definitiva, causa Estado, tiene que ser respetada por todos y no admite ningún recurso ulterior. Hay una determinación de la máxima instancia de la justicia constitucional que ha señalado en la Declaración Constitucional 49 la obligación que tenemos todos los bolivianos de reencauzar nuestro camino constitucional, preseleccionar, votar y que los reemplazantes de estas actuales autoridades vayan a ocupar estas funciones en Sucre. Declaración 1021-2023 de 29 de diciembre de 2023. De verdad, lo lamentamos que en un tema tan relevante como es la gobernación del departamento de Santa Cruz, tengamos un debate que se pretenda llevar a la vía penal. Eso no es un Estado de Derecho. Buscar que esa sentencia constitucional, que lo que hace es llevar a dar vida a la Constitución y al Estatuto Autonómico de Santa Cruz, sea penalizada, sea llevada al ámbito de la justicia penal, no va en la línea de la Constitución, en la línea que hemos jurado defender los bolivianos.